¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero muy bien. El día de hoy vamos a hablar del tema desengañando al rey. El día de hoy muchas personas viven de una manera juiciosa, critican sin escrúpulos las vidas personales de los demás y además atacan y murmuran, discriminando y evaluando según sus propios criterios. Y este tipo de personas jamás se fijan en sí mismas y están autoengañadas y engañando a los demás. Afortunadamente para nosotros los creyentes hay una solución para salir de este tipo de vida. Tenemos en la Biblia nuestro estándar de ética y moral conforme a un bien ideal. Lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad universal para todas las personas y para todos los tiempos, porque su palabra es inerrante, es infalible y tiene autoridad suprema. Ella permanece para siempre mientras que los hombres dictan sus leyes y finalmente mueren. Ninguna filosofía clásica o moderna, ni ningún líder religioso y ninguna institución humana está por encima de lo que Dios ya ha dicho en las Sagradas Escrituras. Y es aquí donde se revelan verdaderamente nuestras personalidades y nos pueden ayudar a salir de nuestra hipocresía en la que vivimos muchas veces. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se relata una de las historias más vergonzosas del rey David, que incluso a este hombre se le conoce como a un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, por su autoconfianza y su autocomplacencia y también su ociosidad, lo llevó a cometer un acto sumamente grave en contra de Dios. Resulta que el rey estaba en su castillo descansando sin hacer nada, y cuando era la época en que los reyes salían a la guerra a combatir al frente de la batalla para conquistar las naciones que Dios había ordenado que tomara, por andar husmeando en su terraza en una hora que no era la apropiada, miró a lo lejos una mujer muy hermosa que se llama Betsabé. Y ella se estaba bañando en el río y el corazón del rey David se llenó de lujuria y la mandó llamar y se acostó con ella sin importarle si era casada o soltera. Sucedió que al tiempo propicio quedó embarazada y para encubrir su grave falta ordenó que llevaran a su esposo llamado Urías, lo enviaran al frente de la batalla para ponerlo como carne de cañón y así que fuera muerto de una manera natural, y así librarse de él y del pecado que había cometido. Este Urías era uno de los mejores soldados del rey David, era uno de los valientes, y no importándole su vida, lo traicionó de una manera muy cobarde. Obviamente tuvo que ser juzgado con mucha severidad por parte de Dios la conducta del rey, enviándole al profeta Natán para desenmascararlo y exponer su pecado a la luz pública, diciéndole lo siguiente. Esta historia se relata en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad, y el pobre no tenía nada, solo una pequeña corderita que había comprado. Él la crió, la cual creció junto con sus hijos. La corderita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la corderita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David, al escuchar esta historia, se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión de ella. ¿Y qué le responde el profeta Natán en el verso 7? David, tú eres ese hombre. La hipocresía del rey David hizo que rápidamente juzgara de manera muy elemental el pecado de otros que él mismo tenía. Y finalmente todos somos así, no somos capaces de ver nuestra propia maldad. Somos rápidos para mirar la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en nuestros propios ojos.
La Biblia afirma que solo el Espíritu Santo puede convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Solo cuando el individuo se le expone a las Escrituras es cuando Dios puede obrar y decide obrar con poder para convertir el alma humana de las tinieblas a la luz. Ni los consejos de los terapeutas, ni la psicología humanista puede transformar a las personas y a los matrimonios para que dejen su adulterio y la inmoralidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la situación del rey David? Él se arrepintió y se alejó completamente de la idea de volver a hacerlo. Pero hubo lamentables consecuencias. Sigamos con la historia en el verso 7. ¿Y qué fue lo que le dijo Natán? Dice, el Señor, Dios de Israel, dice, yo te elegí como rey y te libré del poder de tus enemigos. Te di la casa de tu amo, a sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría añadido mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia sufrirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti y ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Por el mal ejemplo del rey David, su familia fue un desastre, influyó negativamente en la conducta de sus hijos, cometiendo actos sumamente inmorales y crueles como el incesto y también el asesinato. Muchas veces podemos pensar que lo que hacemos en lo íntimo y en lo secreto no le afecta a nadie, pero esto no es así. Dios es un Dios omnipresente y Él es el que todo lo ve. En la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel que tenemos que rendir cuentas. Cuando David se arrepiente al ver su miserable condición, escribe una de las canciones más hermosas registradas en la Biblia, que es el Salmo 51, donde derrama su corazón suplicándole a Dios que lo perdone y que lo limpie internamente para ya no volverlo a hacer. Y un fragmento de esta canción dice en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, ante tus ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es puro. Mírame, yo fui formado en maldad y mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y el verso 16 dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno, ni tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Dios escuchó el corazón de David y lo perdonó. De acuerdo a esta palabra, no existen sacrificios, mandas, ofrendas, ceremonias o penitencias para pagar la ofensa a un Dios sumamente santo. No hay algún acto o un sacrificio humano que pueda reparar el daño por haber ofendido su santidad y la pureza de Dios. Por tal motivo, el Señor Jesús pagó con su sangre, sufriendo una muerte horrible en la cruz, y Jesucristo pone su vida en lugar de la tuya para que Dios pueda juzgar el pecado y así aceptarte, rescatarte y restaurarte. Si tú te confiesas solamente con Dios, porque es el único que ve en lo secreto, y le revelas tu maldad que has hecho en lo íntimo y en lo público, Él te da gratuitamente la vida eterna. Si tardas y lo dejas para después, puede ser demasiado tarde. Piénsalo, reflexiona dentro de ti, medita en las consecuencias de no arrepentirte, piensa en tu destino eterno, en el juicio después de la muerte. No esperes más, el día de hoy puede ser el último. Que Dios te bendiga. Hasta entonces.